Buenas noches a todos. Qué lindo es poder estar juntos aquí, la familia de Dios. Dios ha hecho de la iglesia una familia espiritual. Y si hay algo que Dios aprecia en su iglesia, es que estemos juntos, es que nos amemos unos a otros. El Señor Jesús dijo: en esto van a saber que son mis discípulos. Muchos se van a llamar cristianos en el mundo, muchos van a preguntarse cuál es la verdadera iglesia de Cristo, dónde están los verdaderos cristianos. Y el Señor Jesús dijo: les va a ser muy fácil identificarlos si ustedes se aman unos a otros, si se sirven unos a otros. Y el tema que hoy quiero compartir es los pasos a seguir para ser de bendición a los hermanos que están en crisis. Muchas veces vamos a encontrar hermanos que están atravesando por momentos difíciles, que necesitan de nosotros, que necesitan de que extendamos nuestra mano para ayudarlos y para levantarlos de donde se encuentran, que solos no van a poder. Y nosotros tenemos que estar preparados para ser esos instrumentos que Dios va a usar para levantar a esos hermanos que se encuentran pasando tiempos difíciles y tiempos de crisis. Las crisis se presentan en la vida de muchas maneras, de muchos colores, de muchas intensidades. A veces son crisis en el matrimonio, a veces son crisis con los hijos, a veces son crisis económicas, a veces son crisis por salud. Y a los que les toca enfrentar algún tipo de estos problemas y de estas circunstancias, hay momentos en que si no tienen a alguien al lado que les extienda la mano, van a ser aplastados por las crisis y no van a poder salir adelante. Por eso nosotros tenemos que conocer y a través de la Escritura ver cómo podemos ser de bendición a aquellos que están necesitados y a aquellos que están en crisis. La iglesia en la Biblia se muestra como un cuerpo y ustedes han visto cómo funciona el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una crisis en mis ojos desde hace 40 años. ¿Y sabe qué hace mi nariz, otra parte del cuerpo? Soporta estos lentes para que mis ojos puedan ver mejor. Así pasa en la iglesia. Hay quienes tienen una crisis y necesitan de alguien que soporte algo para que el hermano pueda estar mejor. No sé si les ha pasado alguna vez de golpearse fuertemente una pierna y que casi ni la pueden apoyar. ¿Qué hace la otra pierna? Normalmente soporta todo el peso del cuerpo hasta que la pierna se sana y pueden funcionar las dos. Así es la iglesia. O no sé si alguna vez les ha pasado que se han golpeado fuertemente el dedo chiquito del pie. A mí me ha pasado una vez que tenía una uña encarnada y me cayó un tarro de 1 kilo justo en la uña. Todo el cuerpo no hacía otra cosa que tratar de aliviar el dolor de ese dedito. Así es la iglesia. Hay hermanos que están en crisis, que le están pasando mal y todos tenemos que estar allí, al lado, atentos para ver cómo hacemos para aliviar ese dolor, para contenerlo. Siempre nuestras manos dispuestas a estar extendidas hacia nuestros hermanos en crisis. Recuerdo una historia que una vez escuché de un lugar en el campo en Europa, donde una familia tenía un hijito de unos 3 años, así parecido al hijo de la Florencia que anda caminando siempre por aquí, así rubiecito, bajito, y junto a la casa de ellos había cientos de hectáreas de trigo sembrado a una altura que era mayor a la que tenía este nenito. Un día ese nenito se perdió y la familia empezó a buscarlo y no lo podían encontrar y pensaron que jugando se había metido en medio de esos sembrados, pero era tan grande la extensión para cubrir que empezaron a desesperarse y a buscar y a llamarlo y a gritar. Pronto los vecinos, que amaban mucho a esta familia, porque era una familia muy querida, muy apreciada, se sumaron en la búsqueda. Y en un determinado momento había muchas personas buscando por todo el campo y no lo podían encontrar hasta que a alguien se le ocurrió una idea. Vamos a tomarnos todo de las manos, así donde empieza el sembrado.
y vamos a hacer una especie de rastrillo humano y vamos a empezar a caminar. Y empezaron a hacer eso. Se tomaron todo de las manos, bien unidos, y empezaron a caminar, a caminar, a caminar. Pero ya habían pasado mucho tiempo de que el nenito este se había perdido. En un determinado momento se escuchó un grito diciendo: lo encontramos, aquí está. Su padre fue corriendo, lo alzó en brazos, pero ya había muerto. Entonces, llorando, el padre dijo: si nos hubiésemos tomado de las manos antes. Si nos hubiésemos tomado de las manos antes. Y a veces en la iglesia pasa así. No nos tomamos de la mano, no estamos unidos. Cada uno está en lo suyo. No miramos a aquellos que están en crisis y que necesitan. Y lo que necesitamos es decidirnos a tomarnos de la mano, a estar unidos, para que nadie más se pierda, para que nadie más se aparte, para que nadie más sea aplastado por las pruebas y las crisis de la vida. Y a mí me gustaría hoy ver una historia en la Biblia donde interviene el mismo Señor Jesús. Justo el domingo ese donde Jesús había resucitado, pero algunos todavía no lo sabían o no lo tenían visto al Señor y estaban allí en la duda. Y vamos a ver dos caminantes que se dirigían hacia un lugar llamado Emaús. Y yo quiero que observemos cómo actúa el Señor Jesús para ayudarlos a estos dos caminantes que se encontraban en crisis. Y vamos a ver al Señor Jesús y vamos a sacar enseñanzas para que nosotros, imitando a Jesús, porque Él dice que nos dejó las pisadas para que nosotros le imitemos y le sigamos, cómo haciendo lo que Él hizo con estos dos discípulos vamos a poder nosotros ayudar a aquellos hermanos que están en crisis. Así que yo le voy a ayudar ahí en la pantalla a que lean conmigo esta historia. Vamos a leerla, tiene algunos versículos y vamos a hacer algunos comentarios mientras vamos leyendo, pero después al final vamos a mirar algunas enseñanzas que nos deja el Señor Jesús para saber cómo ayudar a los hermanos que están en crisis. Así que leemos, se encuentra en Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. Y dice: he aquí, dos de ellos, dos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. El mismo día era el día de domingo, ese de la resurrección, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios, aproximadamente 12 kilómetros. Iban caminando desde Jerusalén hasta Emaús, 12 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, dicen, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Lo primero que podemos ver en estas dos personas es que estaban tristes. Parte de la crisis que estaban enfrentando era la tristeza. Por eso el Señor Jesús, que conocía y sabía todo, le dice: ¿por qué están tristes? ¿Por qué están entristecidos? ¿Qué les pasa? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, es el del único que tenemos el nombre de estos dos que están ahí, dice: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Todos sabían lo que había pasado. Dice: ¿cómo puede ser que no te hayas enterado de lo que ha pasado? Dice así: entonces Él les dijo, Jesús, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos. Y aquí vemos otro aspecto de la crisis de estas dos personas. Estaban desilusionados. Primero, ¿por qué estás triste? Estaban tristes. Pero en segundo lugar, estaban desilusionados. Ellos habían esperado algo. Habían deseado y estaban casi seguros de que algo iba a ocurrir según sus planes, según sus pensamientos, pero no ocurrió lo que ellos deseaban y lo que ellos tanto esperaban, y se encontraban desilusionados. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, que Él era el Mesías, que Él era el Redentor. Eso es lo que nosotros pensábamos. Ahora, ¿Jesús era o no era
el Mesías y el Redentor. Sí, lo era, pero no había actuado de la forma que ellos pensaban que debía actuar, como ellos querían que actúe. Vamos a ver que después que él actuó de acuerdo a las Escrituras, pero ellos habían imaginado la forma en que Dios tenía que obrar, en que el Mesías tenía que obrar, y no había ocurrido así, y estaban desilusionados. Hasta quizás se sentían defraudados por Dios, como que Dios le había generado expectativas que después no cumplió. Nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Ellos iban caminando, cuando llegan ya dice que estaba cayendo la tarde, así que prácticamente el tercer día estaba terminando. Quizás ellos recordaron en algún momento que era posible que al tercer día resucite, pero ya terminaba el tercer día y hasta ahora no había pasado nada. Aunque también dice, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, bien de madrugada. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Se volvieron a ilusionar. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Quizás el deseo de verle, la ilusión, hizo que vieran cosas que no eran reales, pero a él no le vieron. Y quizás aquí también podríamos ver que estaban confundidos porque alguien le dijo, hemos visto ángeles, nos han dicho que él ha resucitado, que él vive. Pero fueron de los nuestros y no, las noticias que trajeron eran que, sí, algunas cosas eran como decían las mujeres, pero a él no le vieron, él no está vivo. Y había también, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Ellos conocían las Escrituras que tenían en ese momento, que era solamente el Antiguo Testamento, y conocían lo que había escrito Moisés, que eran los primeros 5 libros, el Pentateuco, la ley, la Torá, y también conocían lo que habían escrito los profetas. Seguramente ahí incluye no solo lo que los tenemos como profetas mayores y menores, sino también los relatos históricos, desde Josué hasta Nehemías. Y dice que el Señor Jesús empezó a recorrer el Antiguo Testamento y a mostrarles cómo ellos habían tenido una expectativa de algo que simplemente estaba en su mente, pero que no estaba en las Escrituras. Llegaron a la aldea donde iban, acuérdense, 12 kilómetros habían caminado, llegaron al lugar, o sea, 12 kilómetros, calculo que a un paso tranqui, 3 horas por lo menos hablando, mostrándole con la Biblia, y él hizo como que iba más lejos. Jesús les hizo creer que iba a seguir caminando, pero la intención de él no era esa, porque dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y quizás aquí también podemos deducir que estas personas no solo estaban desilusionadas, no solo estaban cansadas, no solo estaban entristecidas, sino también estaban muy cansadas. Habían sido días muy intensos, el tercer día ya estaba terminando, no pasó nada, caminaron 12 kilómetros, ya había caído la tarde, y entró, dice Jesús, a quedarse con ellos. Y aconteció que sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Para mí que en ese momento ellos dijeron, esta forma de tomar el pan, de bendecir el pan, de partirlo, de repartirlo, ¿no te recuerda a alguien? Se habrán dicho entre ellos así por dentro. Y entonces dice, les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Ya había cumplido el propósito. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? No se estaba generando una pasión, algo intenso en nuestro interior cuando nos iba explicando las Escrituras. Qué bueno sería pensar
¿Hace cuánto que la palabra de Dios no produce esto en tu corazón? ¿Te apasiona la palabra de Dios o te aburre? ¿Se enciende un fuego dentro de tu corazón cuando escuchas verdades de la Biblia o no ves la hora que termine? ¿Qué pasa cuando se empiezan a predicar palabras de Dios, la Biblia? Ellos dicen, no ardía nuestro corazón cuando nos abría la Escritura. Y después dice, y levantándose en la misma hora, habían caminado 12 kilómetros después de una jornada agotadora. En ese mismo momento se levantaron y hallaron y volvieron a Jerusalén, otros 12 kilómetros. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, ya otros le habían visto. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ahora todos allí ya seguros de que Cristo había resucitado, entendiendo mucho más de lo que había hecho, regocijándose, animándose unos a otros. Entonces, ¿cómo ser de bendición a los hermanos que están, como estos dos hermanos, entristecidos, desilusionados, confundidos, cansados, seguramente con ganas de tomarse un tranquilizante y poder dormir toda la noche y olvidarse un poco de todo lo que había pasado? Pero ahí aparece Jesús y Él empieza a hacer algunas cosas que sería bueno ahora que nosotros prestemos atención, porque es lo que nosotros tenemos que imitar y hacer si queremos ayudar a alguien que se encuentra entristecido, desilusionado, confundido, cansado. Seguramente aquí hay algunos que se encuentran así. No lo sabemos, porque por afuera nos vemos casi todos iguales, pero algunos tienen un corazón que sufre, que está quebrantado, que está confundido, y nosotros tenemos que ayudarles. Quizás a aquellos que ahora estamos firmes, que ahora estamos bien, es nuestra responsabilidad ayudarles. Y vamos a mirar a Jesús para saber qué pasos vamos a tomar. Entonces vamos a ver en primer lugar, lo primero que tienes que hacer es que tienes que acercarte. Tienes que acercarte. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Nos tenemos que acercar. A distancia no nos vamos a enterar absolutamente de nada. Vamos a ver que han venido a la reunión, nos vamos a poner contentos con eso, pero quizás el hermano está enfrentando una tremenda crisis y tienes que acercarte. Tienes que relacionarte con esa persona. Tienes que darle la posibilidad de compartirte qué pasa en su corazón, qué pasa en su vida, qué pasa en su familia. No se puede ayudar a distancia. Podemos mandar un mensaje, un texto y cosas tal vez así. Pero si nosotros queremos realmente ayudar como lo hizo Jesús y ser un canal de bendición que Dios use directamente al corazón, nos tenemos que acercar. Es lo que Jesús hizo con nosotros. No simplemente se quedó contemplando desde el cielo lo que nos pasaba, nuestra necesidad, estamos perdidos, necesitamos perdón, necesitamos un redentor. Él vino a este mundo. Él se hizo como uno de nosotros, se acercó. Porque Él sabía que si no se acercaba a nosotros no nos iba a poder ayudar. Y nosotros tenemos que acercarnos a las personas. Yo sé que es más tranqui saludar, sonreírnos, abrazarnos, ir por todo el salón dando besos y riéndonos y después nos vamos a la casa. Pero si no nos acercamos de verdad y nos relacionamos con la persona, nunca vamos a saber quién necesita nuestra ayuda, a quién podemos ayudar, a quién Dios nos está acercando para hacer una bendición a su vida. Entonces, yo quiero que tomes esta decisión esta noche y yo tengo que tomar esta decisión. Vamos a acercarnos a los hermanos de verdad. Vamos a relacionarnos para saber qué hay en su corazón, si podemos realmente de alguna manera ayudarle en su crisis y en su necesidad. El Señor se acercó y empezó a caminar con ellos. La segunda cosa es que tienes que interesarte. Tienes que interesarte. A las personas no le importa solamente cuánto sabes de la Biblia. A ellos les importa cuánto les amas, cuánto ellos te importan a vos. Y ahí dice que, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Esta pregunta les hace saber a ellos, me interesan lo que están hablando
y me interesan su estado emocional. ¿Por qué están tristes? Yo me intereso por ustedes, les amo, quiero saber. Y si nosotros queremos ayudar a alguien, tenemos que interesarnos de verdad por la persona. Tenemos que acercarnos, pero no para dar un saludo así como saludamos a veces de paso, sino acercarnos con interés para saber si realmente está bien. Porque nosotros decimos, ¿cómo estás, hermano? Bien, bien. Tal vez estamos destruidos. Pero si simplemente nos preguntan cómo estás como una formalidad, no le vamos a contar. Pero si uno se acerca y le dice, ¿realmente estás bien? Veo en tu cara que hay tristeza, que algo te está pasando. ¿No quisieras que de alguna manera te ayude? ¿No me lo quisieras contar? Estoy interesado porque estés bien. Y si puedo ayudarte de alguna forma, pero interesarnos de verdad. Eso es amar. Somos una familia. Y tenemos que acercarnos y tenemos que interesarnos. Demostrarle que realmente nos importa. Que queremos saber qué les pasa, no por mera curiosidad, sino porque queremos hacer algo por él. Entonces tienes que interesarte. La tercera cosa que hizo Jesús y nos enseña es que tienes que escuchar. Una vez que has hecho la pregunta, párate a escuchar. No hagas la pregunta como hacen algunos y pasan después y te dejan hablando solo. No. Detenete y escuchar y dale tiempo a hablar. Animalo a hablar y date el tiempo para escuchar. Le dice, entonces él le dijo, ¿qué cosas? Porque ellos dijeron, ¿que sos el único aquí que no saben las cosas que han pasado? ¿Habrá sabido Jesús las cosas que han pasado? ¿Lo que le ha pasado a él mismo? Por supuesto que sabía, mejor que nadie. Pero él dice, ¿qué cosas? Como si no supiera. Pero lo que Jesús quería era animarlos a que ellos abran su corazón y empiece a contarles. Lo que Jesús le estaba diciendo, tengo un oído dispuesto a escucharte. Quiero que de tus labios saques y digas lo que está pasando. Por eso dice la Escritura, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. No te apresures a querer dar consejos, a querer dar promesas si ni siquiera sabes lo que la persona está necesitando. Quiero decirte que a veces hacemos más mal con nuestros consejos que bien cuando aconsejamos sin siquiera saber lo que le está pasando, sin haberles escuchado, sin entender el problema, sin saber la crisis que están enfrentando. Date el tiempo para que él mismo te cuente lo que está viviendo, lo que está enfrentando, para que él te relate desde sus propios labios y desde su propio corazón, para que puedas entender todo el contexto y su historia. Y a partir de ahí, después de escucharle un buen tiempo y de entender bien todo, recién vas a estar en condición de dar un buen consejo. Si no, vas a estar dando consejos sobre cosas falsas o sobre cosas que pasan por tu imaginación, pero no por la realidad de su problema ni por la realidad de su necesidad. El Señor Jesús le dijo, ¿de qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, y empezaron a contarles. Y él les dejó hablar. Les dejó hablar, le escuchó, entendió bien qué pasaba por su mente, por su corazón, cómo veían ellos las cosas que habían pasado, cómo las interpretaban. Y después que él tuvo toda esa información, recién allí él empezó a hacer algo más. Y la cuarta cosa que él hizo y que nosotros tenemos que hacer es que tienes que confrontar. Y esta es la parte difícil. Después que alguien nos cuesta su problema, que alguien nos relata toda la circunstancia que está enfrentando y la crisis, es muy probable que nosotros detectemos en esa persona algunos errores que él mismo ha cometido. Algo que él mismo tiene que cambiar. Alguna perspectiva que tiene que corregir y acomodarla a la perspectiva de Dios y a lo que la Biblia dice. Y a veces nosotros tenemos la tendencia, nos resulta más fácil abrazarlo y hacer algo que le va a hacer mucho más daño que bien y querer consolarlo, pero sin confrontar el problema. Y dice, ay, pobre de vos, todo parece que todo te ocurre a vos y todo lo malo a vos, y uno lo abraza y él se siente bien por un momento y le hacemos crecer su autoconmiseración y su lástima por sí mismo y no lo estamos ayudando, lo estamos hundiendo más de esa manera. Porque seguramente cuando alguien está entristecido, desilusionado, hasta a veces enojado con Dios, es posible que tenga una perspectiva totalmente errada de lo que ha pasado y nosotros tenemos que confrontarlo con la verdad.
Por eso dice, entonces él le dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y a través de la Escritura empezaron a mostrarles cuál era el error que ellos estaban cometiendo al hacer un análisis de lo que estaba pasando, pero a través de la Escritura. No tenemos que darle consejos a través de mi opinión, de lo que a mí me parece. Normalmente nos vamos a equivocar mucho y vamos a hacer mucho más daño cuando nosotros empezamos a querer transmitir mi punto de vista, mi opinión o lo que a mí me parece. Si no conoces la Escritura, mejor informate, mejor aprende, andá y estudiá, pero no aconsejes así por aconsejar, simplemente pensando que te va a salir bien. El Señor Jesús conocía, por supuesto, las Escrituras. Él es el autor de las Escrituras. Él, por medio del Espíritu Santo, inspiró las Escrituras. Y Él les mostró claramente con la Biblia, porque cuando la Biblia se enseña claramente, es como una luz que se enciende en un lugar oscuro y uno puede ver claramente lo que está pasando, los errores que está cometiendo, la perspectiva equivocada que está teniendo de las cosas. Pero si nosotros queremos ayudar a nuestros hermanos, lo primero que tenemos que empezar a hacer es empezar a estudiar seriamente la Biblia. Seriamente la Biblia. Y si se te presenta una situación en la que no dominas demasiado el tema, bueno, orá con ese hermano, abrazalo, mostrarle tu amor, tu compañía, que vas a estar al lado suyo, y andá, investigá y asesorate bien, y cuando tengas ya la verdad de la palabra de Dios, volvelo a enfrentar y ahí sí, mostrarle la verdad. Me ha pasado muchas veces que me he encontrado con personas que me planteaban un problema que yo no sabía qué decir. Y a veces he cometido el error de querer empezar a, como decimos nosotros, a guitarrear ahí, a querer decir algo en ese momento. Error. Después aprendí que no debía hacer eso. Y lo que normalmente hacía es cuando descubría un problema, una necesidad, iba, investigaba, me compraba un libro, iba a una concordancia y me leía la Biblia, y cuando tenía una información precisa de lo que la Escritura dice, iba de nuevo a ese hermano y le decía, mira, las cosas son así, así y así, porque así lo dice la palabra de Dios. Pero tenemos que confrontar. El Señor Jesús le dijo, son insensatos, son incrédulos. Ahora, algo muy importante, Jesús se ganó el derecho para confrontar. Hay algunos que les gusta confrontar sin ganarse el derecho. Vienen y te dan con un palo así en seco. Así no es la cosa. Jesús primero se acercó. Jesús se interesó. Jesús les escuchó. Y después de hacer todo eso, ellos estaban seguros que Jesús era alguien que verdaderamente les amaba, que estaba al lado de ellos porque les interesaba y estaban dispuestos a recibir ya. Y él se había ganado el derecho de confrontarlos. Pero no es que vos ves algo y vas, pum, le das el palo y te vas. No, eso no sirve. Tienes que ganarte el derecho. Acércate a las personas, interesate por las personas, tómate el tiempo de escucharlos largamente. Entonces ahí te habrás ganado el derecho de poder confrontarlos y hacerle ver en qué están equivocados y qué cosas tienen que cambiar. En quinto lugar, tienes que entregar. Ayudar tiene un precio. Nada es gratis. A mí me gusta, yo a veces cuando tengo un tiempo juego con un hermano al ajedrez. Y a veces hago una jugada donde yo les regalo una pieza, pero sé que después que él me la come, ¡ping!, lo liquido porque es todo planeado para hacerlo caer en una trampa. Y entonces yo le digo, acordate, en el ajedrez nunca se come gratis. Siempre les digo la misma frase. Bueno, si vos quieres servir y quieres servir de verdad, nunca se sirve gratis. Jesús nos quiso salvar y le costó mucho. No fue gratis. Él, siendo rico, se tuvo que hacer pobre por amor de nosotros. Y tuvo que venir a este mundo y pagar un precio muy alto, su propia vida, su propia sangre. Nosotros tenemos que pagar un precio si queremos de verdad servir. No se puede servir gratis. Bueno, ayudar tiene un precio. Si quieres de verdad ayudar a alguien, vas a tener que pagar un precio de tiempo, vas a tener que apartar un tiempo en el que quizás pudieras hacer otra cosa o que quieras hacer otra cosa para dedicarlo a ese hermano. Vas a tener que pagar con tu esfuerzo,
vas a tener que a veces pagar con dinero, porque a veces vas a tener que ayudar económicamente a alguien, o tal vez regalarle un libro, o tal vez pagarle un campamento. Hay muchas formas que puedes ayudar, muy efectivas, pero que cuestan dinero y tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Y a veces simplemente vas a tener que renunciar a la comodidad. Nos gusta estar en la casa, ver una película, escuchar música, navegar por internet, y a veces vas a tener que renunciar a tu comodidad para ir a visitar a un hermano, o por darte un tiempo para recibir a ese hermano en tu casa y estar con él y pasar tiempo con él. Pero hay un precio que pagar. El Señor Jesús nos demostró en la salvación de que para ayudarnos tuvo que pagar un precio muy alto. En sexto lugar, tienes que perseverar. A mí me gusta porque hay personas que vienen y creen que vos estás en la peor de las crisis, sufriendo un montón, y creen que van a venir y te van a dar un versículo, una palmada en la espalda, una promesa, y que ya quedas vos totalmente liberado y ya hicieron la obra y se van felices ellos. Y vos quedas tan destruido como estabas antes. No es tan fácil. No es tan fácil ayudar a salir a alguien de la crisis. No es que vas y le das una promesa, una buena palabra y te vas creyendo que sos Gardel, que le has dicho algo tan profundo y tan impactante que el otro ya no sufre más y ya salió de su crisis. No es así. Dice, ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. La intención de Jesús no era quedarse. Él sabía que todavía su obra no había terminado. El tema es que cuando decides ayudar a alguien, no te conformes con dar 2 o 3 consejos, 2 o 3 versículos, 1 o 2 visitas. Llega hasta que veas al hermano que ha salido de la crisis, que ha vuelto a funcionar correctamente dentro del cuerpo, que otra vez ha vuelto a congregarse, que otra vez ha vuelto a servir, que otra vez se le ve el gozo de la salvación. Pero no vayas y le digas 2 palabras y lo dejes pensando que ya has hecho la obra. No, es mucho más largo. El diablo viene trabajando desde hace tiempo para meterlo en esa crisis y para mantenerlo ahí. Y vos crees que vas a ir y en una sola consejería ya lo vas a sacar. No, lleva más tiempo. Entonces tienes que perseverar. Tienes que estar dispuesto, si vas a ayudar a alguien, a llegar hasta el final. Y si tienes que acompañarlo durante un año, acompañarlo durante un año. Y si tienes que pasar tiempo con él, pasa tiempo con él. Pero decidite a ir a su lado hasta que veas que el propósito se ha cumplido. El Señor Jesús, cuando se fue, ellos ya no estaban tristes, ya no estaban cansados. Dice que se levantaron y volvieron de nuevo a Jerusalén. Ya no estaban desilusionados, ahora entendían bien las cosas. Ya no estaban confundidos, tenían una claridad absoluta. Pero el Señor Jesús no les dejó hasta que terminó de hacer la obra y lo sacó del pozo y lo sacó de las crisis y lo puso otra vez en acción, en camino, y ellos volvieron mucho mejor de los que estaban antes. Entonces tienes que perseverar. No te conformes con ir un día, 2 días, dar 2, 3 palabras, 2, 3 promesas, después mandarle unos cuantos versículos por WhatsApp y creas que ya has terminado todo. No, seguí hasta que le veas realmente salir adelante. Y por último, tienes que permanecer. Esta obra no la vas a poder hacer vos, no la voy a poder hacer yo. Esta obra la tiene que hacer Dios a través de nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo allí en Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Si no estamos en una relación íntima, plena con Dios, si no es el Espíritu Santo quien nos está dando la sabiduría y nos está guiando en cada momento de acompañarle, de hablarle, de aconsejarle, si no es Dios el que está haciendo la obra, nosotros no vamos a poder hacer mucho. La crisis en la que está es una crisis espiritual, profunda, intensa. Hay un enemigo que no lo va a soltar fácilmente. Y necesitamos del poder de Dios para poder sacar a esa persona de la crisis, para poder sacar a esa persona del pozo. Nosotros, por muy buenas intenciones que tengamos, con nuestra sabiduría, con nuestras palabras, con nuestras fuerzas, no vamos a lograr mucho. Tiene que ser Dios obrando a través de nosotros. Y Dios usa canales que están limpios, que están en comunión con Él, que permanecen en Él, que pasan tiempo orando, que pasan tiempo purificándose en la palabra de Dios, que
renuncian al pecado y viven una vida de limpieza, de santidad. Tienes que permanecer conectado a Jesucristo. Tienes que mantenerte conectado a Dios, porque es una obra que la va a hacer Dios a través de nosotros. Vamos a hacer un pequeño repaso. Tienes que acércate a las personas, acércate, relacionate, date la oportunidad de conocerles, la oportunidad de escucharles, la oportunidad de saber qué está pasando, cuál es su crisis, cuál es su tristeza, cuál es su dolor, por qué están como están. Tienes que interesarte y hacerles saber que les amas y que estás allí incondicionalmente para ellos. Tienes que escucharle. No des consejos antes de escucharle y de tener una información completa de lo que está enfrentando, de lo que está viviendo. Si no, vas a decir cualquier cosa y vas a dar respuestas a preguntas que nadie está haciendo y que no necesita escuchar. Tienes que escucharle para saber qué es lo que necesita que le aconsejes y que le digas y qué pasaje de la Escritura le va a hacer bien. Tienes que confrontar. Si ves que hay pecado, si ves que hay cosas que están fuera de la voluntad de Dios y no están en armonía con la palabra de Dios, tienes que ser claro y decirle: esto es lo que está pasando de tu parte. Quizás hay cosas que no han dependido de vos, pero en lo que de vos depende, en esto y en esto estás equivocado y estás mal. Tienes que corregir. Por eso dice que la Escritura es útil para enseñar. La Biblia enseña qué es lo correcto, pero también la vida redarguye, o sea, te convence de lo que estás haciendo mal y del pecado que hay en tu vida. Y la Biblia te corrige y te dice: bueno, así es como tienes que hacerlo, así es como tienes que interpretar esto, así es como tienes que andar. Y te instruye para que sigas en justicia. Eso es lo que hace la palabra de Dios y tenemos que usarla así: enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. La palabra de Dios es suficiente para sacar adelante, pero tienes que estudiarla, tienes que conocerla para poder aplicarla correctamente a cada situación. Tienes que entregar tiempo, fuerzas, dinero, comodidad. Hay un precio que pagar. Si no quieres pagar un precio, no te dediques a ayudar, no va a funcionar. Tienes que perseverar. Si te decides a ayudar a alguien, vete hasta el final. Vete hasta el final, hasta que lo veas salir, hasta que lo veas disfrutar del Dios que tiene y de la salvación que tiene y a volver a funcionar en el cuerpo como funcionaba antes. Y por último, tienes que permanecer tomado fuertemente de la mano de Dios. Tienes que tener una vida espiritual, de oración, de estudio bíblico, de obediencia, de santidad, porque a esas personas Dios va a usar poderosamente. Nosotros somos canales, instrumentos, a través del cual el poder de Dios se manifiesta, tocando vidas para restaurarlas, para su gloria. Y nosotros nos gozamos de ser un instrumento en manos tan preciosas y tan poderosas. Te quiero dejar un versículo solamente para terminar, para que te animes a decidirte ir por este camino que fue Jesús, de ayudar a los hermanos en crisis. Mira lo que dice Dios. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cuando vos sirvas a un hermano en crisis y seas ese instrumento en las manos de Dios para ayudarle a salir, dice: yo no me voy a olvidar de esto que has hecho. No me voy a olvidar. Yo voy a recompensar tu trabajo. Lo voy a recordar. Te voy a bendecir y vas a sentir plena alegría de haber sido un instrumento poderoso en mi mano para bendecir a otros. ¿Oramos? Querido Padre, ¿cuántas veces nosotros mismos hemos estado en esas crisis profundas, desesperantes? En esas crisis, Señor, y en esos pozos que parecían que no nos iban a soltar nunca, que íbamos a quedarnos allí para siempre. Y tú has usado personas que te amaban a ti y que nos han amado a nosotros, al punto de acercarse, interesarse, escucharnos, confrontarnos, pagar el precio, acompañarnos hasta el final. Y personas espirituales que nos han ayudado a salir. Gracias, Dios. Te damos gracias a ti
Y damos gracias por esos hermanos, Señor, que han estado dispuestos a ser usados por tu mano. Y ahora, Señor, queremos ser nosotros aquellos que tú puedas usar para bendecir y para restaurar a hermanos que están en crisis, que están en necesidad. Y que podamos mirar a nuestro Señor Jesús, obrando en la vida de estos caminantes de Emaús, para poder imitar su accionar y poder de esa manera obtener los mismos resultados que Él obtuvo. Personas que venían tristes, desilusionadas, cansadas, deprimidas, se levantaron en el acto, Señor, con nuevas fuerzas, con nuevo entusiasmo, caminaron nuevamente 12 kilómetros para contar, Señor, todo lo que tú habías hecho, y se regocijaron con otros que también estaban en la misma situación que ellos, a los que tú también les habías restaurado. Señor, que no nos vayamos de este lugar como hemos venido, sino que nos vayamos con una decisión de ser instrumentos en tus manos para ser de bendición a los hermanos que están en crisis. Te lo pedimos y te damos las gracias. En el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús.